El panel lleva por título Retos y oportunidades de la conexión marítima y portuaria, en la cual participan Olicuautli Méndez Ramírez, él es gerente general de Hutchison Ports Ensenada International Terminal. Tiene más de 26 años de experiencia en el sector portuario y logístico dentro de Hutchison Ports México y se ha especializado en temas de infraestructura, operaciones, proyectos estratégicos. Actualmente es gerente general de Hutchison Ports 8. José Cobos es director de Sales and Marketing en MSC, la naviera MSC México, desde donde tiene una experiencia en desarrollo comercial, logística, transporte y marítimo internacional. A lo largo de su carrera en MSC, ha trabajado de cerca con diversos sectores de la industria, impulsando soluciones logísticas y fortaleciendo la conectividad de México con mercados estratégicos alrededor del mundo. Francisco Espinosa es Commercial Manager de Internaves de México, en donde se ha consolidado como una pieza clave para el desarrollo de esta empresa, una agencia consignataria de servicios logísticos con presencia en los puertos como Veracruz, Altamira, Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Es responsable de liderar las estrategias de ventas y relaciones públicas de la organización, asegurando el crecimiento de la cartera de clientes y su fidelización con cuentas claves. Fidel Murillo Gastelum es gerente de operaciones de la Cipona Ensenada. Es licenciado en Comercio Exterior y Aduanas. Desde el 2000 inició su carrera en el ámbito operativo como dictaminador aduanero, lo que le permitió dominar los procesos de despacho de mercancías y fiscalización en las aduanas marítimas. Desde 2006 a la fecha forma parte de la Cipona, desempeñándose en diversas áreas. Actualmente, entre sus responsabilidades, está la gerencia de operaciones de 4 puertos con embarcaciones de tráfico de altura en el puerto de Ensenada, el Sausal, Costa Azul y el puerto de Rosarito. Y también nos acompaña Israel Delgado Vallejo, quien es CEO de Express Services Transport Incorporated. Él, además de haber participado en Canacar como delegado de la región y vicepresidente de la región noroeste, es desde el 2001 CEO de esta empresa que él fundó y en donde ha tenido una expansión de las operaciones comerciales en la región de California. Y finalmente vamos a dejar el uso del micrófono a nuestro director general, Osiel Cruz Pacheco, quien es licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y después del paso en diversos medios como Reforma, Milenio y Universal, fundó en 1999 la revista que hoy se conoce como T21, en el entonces Transporte Siglo XXI, y hoy Grupo T21, que es un grupo de comunicación y generación de contenidos y eventos. Sin más, le dejo el uso de la palabra a Osiel. Muchas gracias, nuevamente los saludo y la verdad estoy muy honrado de tener a estos compañeros aquí en el panel. Recuerdo que allá en los años que se dio el proceso de privatización en los 90s de los puertos en México, se hablaba por parte de los consultores, los expertos, de que México tenía que concentrar sus operaciones en 4 grandes puertos, 2 en el Golfo y 2 en el Pacífico, que esos eran Altamira, Veracruz en el Golfo, Lázaro Cárdenas y Manzanillo en el Pacífico. Pero hubo por ahí un consultor que difirió y dijo, no, o sea, realmente son 5, porque no nos olvidemos de Ensenada. Y eso lo ligo años después con la historia que nos contó en una ceremonia hace un año y medio, más o menos, el ingeniero Lecona, director general de Grupo Hutchison Ports en México, en la última ampliación que se dio en el 24 en la terminal de Ensenada International Terminal, donde nos contó la historia de cuando llegó el que era su jefe, el señor Razón, de Grupo ICTSI, y se paró en lo que, si ustedes ubican la terminal de Ensenada, pues era en ese momento pura tierra, un pedacito de muelle, ¿sí? Y volteó, nos cuenta, a 360 grados, vio y dijo, va a ser un gran puerto y tiene un gran futuro, ¿sí? Esa es la condición, y ya escuchábamos en el panel anterior que la industria
que está basada en esta región requiere desde luego de tener conectividad marítima con otras regiones alrededor del mundo, y el puerto de Ensenada precisamente cumple ese papel. Alguien me decía que Dios no fue logístico a la hora de construir el mundo, ¿sí? Porque puso los materiales, los minerales, muy alejados de las zonas en que el hombre decidió concentrarse y hacer sus ciudades, ¿sí? Pero para eso se inventaron los puertos y existen las líneas navieras que mueven el 90% de las mercancías a nivel global, ¿sí? Los grandes volúmenes, las largas distancias, las opera el transporte marítimo, y eso es una bendición que se tenga aquí en esta región de Baja California, la conectividad marítima y portuaria a través del puerto de Ensenada. Y bueno, yo he querido dividir en 3 partes esta conversación. Quisiera primero iniciar con un proceso donde todos entendamos y nos quede claro cómo está la infraestructura actualmente en esa conectividad marítima que se tiene, y voy a utilizar un poco la logística, el hilo conductor del movimiento de mercancías para ahora sí que ponerlos en el orden al BAT, señores, ¿sí? Y pues ahí quisiera comenzar contigo, José Cobos, desde la parte marítima, tú que representas a la segunda línea en importancia por sus volúmenes de mercancías en el puerto, ¿sí? Pues ¿cuál es la experiencia actual? ¿Cuáles son las industrias que a ustedes los mueven en el puerto de Ensenada? Es, como ya decíamos, un puerto estratégico para la zona, pero como una empresa que está en muchos puertos alrededor del mundo, ¿cómo ubicó Ensenada como un puerto de interés y qué ha encontrado en esta región a la cual servir y conectar? Y también, ¿con qué otras regiones alrededor del globo terráqueo los estás conectando? Perfecto. No, pues primero muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un honor estar aquí y estar presentes en este evento. Efectivamente, nosotros en MSC llevamos ya muchos años operando en el puerto de Ensenada. Como tú bien apuntaste, desde hace muchos años vimos mucho potencial en el puerto de Ensenada. Y digamos que nuestra estrategia sigue muy enfocada en seguir creciendo aquí, ¿no? Para nosotros vemos un polo de desarrollo muy importante por todo lo que está sucediendo. Quizás ahora en este momento vemos un poquito de, muchas dudas por parte del mercado respecto a lo que va a suceder, ¿no? Y esto hemos visto que efectivamente ha impactado en los volúmenes marítimos. Sin embargo, nosotros en MSC somos una empresa que siempre ha apostado por el futuro, ¿no? Toda inversión que hacemos, toda estrategia que realizamos va muy enfocado en lo que va a suceder no en los siguientes 5 años, sino en lo que puede llegar a suceder en los siguientes 10 o 20 años, ¿no? Y en ese sentido, nosotros en Ensenada confiamos y creemos que es un puerto que va a seguir creciendo. Para muestra de eso, nosotros recientemente hemos crecido nuestro equipo comercial aquí en la región. Tenemos no solo MSC Cargo ha venido a crecer en la parte comercial, sino también nuestra empresa hermana Medlog, que se encarga de la operación logística y de patios, ha llegado también aquí con equipo comercial, y la idea es seguir creciendo y desarrollándonos en esta región, ¿no? Lo que vemos es una industria que está creciendo. Recientemente vemos mucho más interés cuando hablamos de importación, vemos movimientos importantes de todo lo que tiene que ver con tecnología. Ya lo comentaron en el panel anterior, pero nosotros vemos una fuerza muy importante hacia el puerto de Ensenada en todo lo que tiene que ver con tecnología. No solo en industrias más tradicionales como el tema de televisores que se habló por ahí, sino también empezamos a ver una tendencia muy fuerte hacia todo el tema de semiconductores. En los últimos meses hemos visto un crecimiento importante en todo lo que tiene que ver con ese tipo de tecnología y todo lo que tiene que ver con tecnología de centro de datos. Entonces creemos que es una región que va a seguir empujando en esa dirección.
Y bueno, pues evidentemente para nosotros es importante. Eso en cuanto a la importación. Cuando hablamos de la exportación, también vemos una fortaleza importante en la región. Evidentemente el componente de los mercancías que movemos a la importación versus la que movemos a la exportación es diferente. A la exportación vemos mucho movimiento de productos perecederos, el seafood, ¿no? Que evidentemente pues es un producto muy fuerte en la región, pero que nosotros evidentemente seguimos apoyando y creemos que también tiene un crecimiento importante, ¿no? Y bueno, pues es un poquito como lo vemos. ¿Regiones del planeta? En cuanto a regiones, bueno, nosotros, como saben, operamos un servicio aquí en Ensenada que lo que nos permite es unir Far East con México. Y también lo que nos permite unir nuestro servicio es Ensenada con países de Latinoamérica, ¿no? Esos son en servicios directos. Evidentemente nosotros contamos con un network lo suficientemente robusto para poder conectar Ensenada con cualquier parte del mundo, ¿no? Nuestro servicio conecta naturalmente Asia con México y México con Latinoamérica, pero evidentemente a través de nuestros puertos de transbordo nosotros podemos hacer conexiones con todas partes del mundo. ¿De dónde vemos más interés o más conexión en Ensenada? Pues evidentemente Asia, ¿no? Creo que es la principal zona de donde vemos ese desarrollo para la importación. Y para la exportación, pues realmente ahí sí creo que está mucho más pulverizado y llegamos a cubrir gran parte del globo con el tema del seafood, que es el commodity que vemos de mayor peso en la exportación. Ya, muchas gracias, José. Y bueno, esperemos que en el transcurso del día, conforme vaya procesándose más la información que viene desde China, pues vengan mejores historias, ¿no? A ver si por ahí ya los grandes jugadores del mundo se ponen de acuerdo y pues como lo dijeron ayer, en lugar de ser rivales, que sean socios, ¿no? Socios comerciales. Yo creo que nos conviene a todos, ¿no? ¿Sí? Bueno, vista la perspectiva desde el mar, hay que llegar al puerto y ahí el primero que los recibe pues eres tú, Cuautli. Y en ese sentido sabemos que también la terminal está haciendo sus inversiones, que ya suma pues más de 27 años, creo, más o menos, si no me fallan las cuentas, de historia. Y ahí pues han ido adaptando el puerto, haciendo reinversiones. Cuéntanos, ¿cuál es el estatus actual que tiene la terminal? Y supimos que tuvo un pico en la demanda en el 2023 y luego ha venido conforme la marcha económica de la región, también yendo un poquito hacia abajo, pero la capacidad está adecuada para atender lo que pueda venir en un proceso de recuperación, supongo. Bueno, muchas gracias primero que nada por la invitación. Cumplimos 30 años el año que entra, 30 años ya de estar en Ensenada. Bueno, creo que el grupo Hutchison en México siempre se ha distinguido por la alta inversión, la apuesta a las terminales portuarias, y Ensenada no es la excepción. Como bien mencionas, recién concluimos un proceso de expansión muy importante de infraestructura. Llegamos a las 2 posiciones de atraque de frente de agua, más patio. Este año estamos ya fincando la orden para una nueva grúa de contenedores que nos estará disponible para su operación el año que entra. Y bueno, eso es parte del sello característico de Hutchison. Pero nuestra apuesta en temas de operación no solamente se queda a nivel infraestructura. Tenemos y somos punta de lanza a nivel internacional y mundial en temas de modernización de la operación. No se entiende la inversión de infraestructura si no eficientizamos la operación, si no la hacemos más ágil, más ad hoc al nuevo mundo en que vivimos. Hutchison apuesta muy fuertemente a las inteligencias artificiales, a la automatización, a la robotización. Tenemos, hablando de equipamiento, ya nuestras nuevas grúas, capacidad de control remoto, de operación a distancia. Tenemos sistemas operativos que manejan ya inteligencia artificial, que manejan machine learning, aprenden de la operación y van buscando la eficiencia. Hoy en día, y lo discutíamos con los colegas de Hutchison en las 4 terminales que operamos, hoy en día ya el volumen y la necesidad de nuestros clientes rebasó solamente la experiencia del operador. Necesitamos herramientas que nos permitan tener más capacidad de visión, tener más capacidad de adelantarnos a la necesidad
Y eso ya no se puede nada más con experiencia. Tenemos mucha experiencia en el grupo, pero ya no alcanza. Entonces estamos apostándole a las inteligencias artificiales, estamos apostándole a estas herramientas de aprendizaje y de data lake. Y entonces creo que esa es la apuesta que nos va a llevar a estar con la capacidad de atención hacia los retos que se vienen, que pues van avanzando cada día. Evidentemente, como lo mencionas, hemos tenido picos. La infraestructura no se puede tener de un día para otro. Esa es una realidad. Por eso, si bien no vamos a dejar de apostar por la inversión de infraestructura, estamos previstos de más de 25,000 millones de pesos de inversión a nivel Hutchinson, México, para seguir ampliando nuestra infraestructura. Creemos que debe ser complementada con la capacitación y la punta de lanza en el manejo de las automatizaciones y la inteligencia artificial. Ya, muchas gracias. Sí. Cuautli. Y continuando, eres el dueño del condominio, Fidel. Bueno, o sea, tú representas a los dueños del condominio y obviamente que el tipo de embarcaciones que en el mundo pues, está creciendo en sus capacidades, sus dimensiones. ¿Cómo adaptar la casa para que ese tipo de embarcaciones que ahora están llegando al puerto de Ensenada, así como la terminal se adapta y crece en capacidades, ¿sí? ¿De qué manera el puerto está adaptado a las necesidades actuales que demandan las líneas navieras que operan en la región? Porque no nada más es la carga, sino que también en la parte turística, ustedes, como ya lo decía Andrade hace un rato, son el principal puerto operador de cruceros en el Pacífico, ¿no? Para México. Sí, gracias, Ociel. Bueno, nuevamente, de igual manera, gracias por la invitación a ti y a tu equipo. Y pues bueno, conforme la pregunta, digo, no es un secreto, se sabe, el grupo Hutchinson, a través de sus 2 contratos, que son terminales especializadas, tanto para el manejo de carga, lo que es EIT y lo que es Ensenada Cruise Port Village, definitivamente por mucho del trabajo que han realizado durante este tiempo es que estamos en el mapa, ¿no? En la escena, y estamos, siento yo, en buen nivel. Efectivamente, como bien lo comentas, a nosotros lo que nos corresponde es planear definitivamente. La parte marítima es muy importante para que ellos en sus áreas sesionadas puedan operar de la manera más segura y eficiente. Seguimos planeando. Para nadie es un secreto que en el gobierno federal el tema de los proyectos no se dan de una manera rápida, como bien lo dijo Cuautli, ni siquiera en la iniciativa privada, a lo mejor en muchos de los casos, pero pues nosotros seguimos planeando precisamente para materializar los proyectos que sabemos que los sesionarios tienen. Y bueno, es la parte que nos corresponde, en este caso en las vías marítimas, ¿no? Ya proyectos concretados que le abonan a lo que comentas de atender las embarcaciones de gran calado que llegan al puerto. Recientemente, en el pasado mes de enero, tuvimos la inauguración de un nuevo centro de control de tráfico marítimo. Fue inaugurado por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Y pues la verdad, por la ubicación estratégica con la que cuenta ese nuevo edificio y la tecnología con la que cuenta, es que podemos atender, creemos, eficientemente y de forma segura a los barcos que vienen propios de las navieras. No es que antes no lo hiciéramos, sin embargo, antes no contábamos ni con la tecnología actual ni con una ubicación estratégica actual. La ubicación actual, la verdad, nos permite brindar a los capitanes de las embarcaciones, a las propias líneas navieras, información obviamente en tiempo real, información sobre lo que está pasando tanto en la bahía, que es el primer punto que tocan las embarcaciones, información sobre los canales, sobre el tránsito en los canales de acceso y de salida del puerto, y obviamente sobre la operación que tienen las terminales. Entonces eso nos hace ser más eficientes con la misma planeación que hacen los equipos planeadores, tanto de las navieras como de las terminales, para que todo sea lo más rápido y eficiente posible en la llegada, ¿no? Digo, aún así también estamos actualizando nuestros planes de protección. Es un proyecto actual y todo esto lleva a que precisamente les pretendemos dar la seguridad
tanto en los medios, en los canales de navegación y en las propias instalaciones, de que es un puerto seguro, listo para operar, que es bien importante obviamente pues para todos los actores, ¿no? Y empieza en los barcos. Sí, actualízame el dato de cuál es el calado actual y las dimensiones de la dársena de Ciaboga. El calado actual, la profundidad son 16 metros, tanto de canal y dársena, y la dársena y la posición de atraque que mantienen es de 14.5. ¿Y el radio? 450 metros. Okay, ¿suficiente para el tipo de embarcaciones? No, precisamente tenemos un proyecto actualmente en marcha. Este año tenemos, es un proyecto que hemos trabajado y platicado también con ellos, precisamente de las inversiones que bien comentaron. En el panorama ellos llegaron primeramente a su meta, a su inversión de ampliación, lo que les permite su contrato, y a nosotros lo que nos correspondía la parte marítima. Este año, bueno, la verdad es que en este segundo trimestre estamos planeando y ya está por salir una licitación pública nacional donde vamos a ampliar esa dársena de Ciaboga, que actualmente está en 450 metros, la vamos a ampliar a 550 metros. El calado, entiendo, se mantiene, creemos que es un calado competitivo conforme los puertos que tocan, que como ya lo dijo Cobos, un ejemplo de ellos que vienen procedentes de Manzanillo, otras que vienen procedentes de Lázaro Cárdenas o de los puertos de Asia. El 14.5 hasta ahorita es un calado competitivo respecto a los otros puertos para seguir manteniéndonos en el mapa de las rutas que ellos mismos planean, ¿no? Ya, muchísimas gracias. ¿Sí? Bueno, y luego, pues la experiencia del transportista, ¿sí? Es llevar el contenedor, recibirlo y llevarlo a su punto final del cliente, a su bodega, a su centro de distribución. Y ahí también pues vemos muchos puertos que adolecen de las infraestructuras adecuadas para que también no sea la operación tan cansada para el operador, porque ya de suyo tenemos una crisis nos hablan de 90,000 operadores que nos hacen falta en el autotransporte en México, y si les hacemos la vida más difícil, cuéntanos un poco de eso, cómo es vivir la experiencia, cómo en el día a día ustedes como empresas transportistas, ¿no?, que operan en el puerto. Gracias, Osiel. No, sin duda, primero agradecerte la invitación. Creo que este tipo de discusiones, de foros que nos permiten escuchar las distintas perspectivas para nosotros como sector autotransporte, poder escuchar lo que acaba de mencionar Fidel y Cuatli de lo que viene para un puerto tan importante para esta región como lo es Ensenada, aún no teniendo el calado suficiente para recibir grandes embarcaciones, pero sí representa una parte muy importante de la logística local y una conexión sin duda para el resto de la zona noroeste. Retos importantes sin duda siempre va a ser el tema de la tramitología que se presenta cuando diferentes actores de la logística como la terminal, en este caso conviven ANAM y otros actores dentro del trabajo que realizamos. Es la parte donde nosotros como transporte hemos tenido que evolucionar, hemos tenido que aprender también a convertirnos en logísticos, porque este tema de la coordinación por hacer una operación eficiente, el reto del transporte de carga es ser eficientes. Hoy el costo más alto que tenemos es la ineficiencia, y no necesariamente de las empresas, sino de los procesos. Podemos hablar, por ejemplo, de un cruce fronterizo que pudiera llevarnos 3, 4, 5 horas ante un escenario de una escasez de operadores tan grande y de un reto que tenemos magnificado sobre la reducción dramática de operadores para Estados Unidos, viene a complicarnos la existencia de manera brutal. El puerto específico de Ensenada, como ustedes saben, tiene en la entrada del puerto que convive el turismo con la industria, pues su propio reto en el tema de infraestructura local, lo que tiene que ver con el acceso y la salida del puerto. Y esto, bueno, aquí nosotros tenemos que entrarle hasta hacer lobby político con los actores externos, como los ayuntamientos, por ejemplo, donde tenemos que revisar el que se nos permita poder actuar dentro del puerto sin ser molestados por la autoridad municipal, que eso es otro de los grandes retos a nivel nacional, donde el transporte de carga, lejos de verse como una industria que es la que
permite con todos los demás actores que están dentro de la cadena de suministro desarrollar la entrega y la recolecta de mercancías, se convierte en ese chivo expiatorio que tiene que andar buscando el cómo podemos operar, cómo podemos lidiar con los temas de la movilidad, con el tema de las regulaciones, pero sobre todo con la falta de espacio, el espacio suficiente para poder permitir que nuestras unidades, que no son pequeñas, son unidades grandes, puedan convivir entre una comunidad. Por ejemplo, en Ensenada se hablaba de un reto importante del Sausal, de un proyecto que se pudiera hacer un poquito más adelante del puerto, y eso permitiría alejarnos un poco de la mancha urbana, que hoy sin duda, cuando hablamos del Sausal, pues hablamos de diferentes actores de la cadena productiva que ahí coincidimos, y que hay una especie de debate en cuanto a quién tiene la razón para poderlo desarrollar. Creo yo que el tema de infraestructura, como bien lo dijo Fidel y Cuautli, no es de la noche a la mañana, pero sin duda una clave importante es el seguir trabajando juntos, autoridad, los actores, el puerto, las aduanas, para poder llegar al objetivo principal, que es hacer una zona económica fuerte, una zona económica que permita traer inversión extranjera, pero también darle el servicio de calidad que requiere. Claro, los patios reguladores del autotransporte afuera de los puertos en algún momento fueron una buena solución. Desafortunadamente en varios puertos los empezaron a cerrar y ya cada quien tenía su propio patio y operaba desde su propio patio, pero volvemos a una situación de caos que se está generando en esa convivencia con el entorno urbano, ¿no? Francisco, ¿y tú que operas a cuenta de los clientes? ¿Sí? ¿Cuál es la experiencia en el día a día, en la operación, en el puerto de Ensenada? ¿Cómo se ve reflejado esto en el estándar de servicio para ustedes? Osiel, agradezco la invitación, la oportunidad de estar en este panel, en esta plataforma y convivir con prestadores de servicios que utilizamos. No sé si sea tan bueno o malo, ¿verdad? Pero la experiencia y la estandarización, te puedo decir, a lo mejor en general hablar de algunos clientes, la estandarización se ha llevado en un proceso donde ya no es solamente llevar tu mercancía de un punto A a un punto B, sino es la integración completa y lo que está esperando el cliente, lo veíamos en el panel anterior, ya es una profesionalización y estándares altos los que se están buscando para la industria que está entrando aquí en Baja California. Entonces, lo que se busca como usuario es tener una experiencia completa, una experiencia que te resuelva problemas, una experiencia que te permita, y lo decimos en el grupo, que te permita hacerlo a lo que te dedicas, al core business. ¿Cuál es tu core business? ¿Qué hago yo? Hago televisiones, hago aeroespacial, no quiero hacer logística. O sea, es parte de mi proceso, pero quiero dedicarme a lo que realmente es. Y es donde entramos los actores como empresas como nosotros, donde queremos ofrecer ese servicio y esa experiencia que a lo largo de los años se ha buscado. Y yo sí puedo celebrar que en el puerto de Ensenada, a nivel nacional también hay plataforma para hacerlo, hay voluntad para hacer esta estandarización. Sí hay los transportistas, los prestadores de servicios en el puerto, sí hay esa voluntad, hay los elementos. Sin embargo, también coincido con el panel anterior, hay que juntarnos, hay que estar ahí, escuchar a nuestros clientes, ver qué les adolece, qué problemas podemos resolver. Porque los clientes ahora necesitan, hablamos del just in time desde hace muchos años. Esto cada vez, ya en el just in time no es algo a lo que hay que aspirar, ya es algo del día a día, ya es un elemento básico para tu cadena logística. Entonces, la estandarización la sigo viendo como algo de mayor, de un crecimiento diario, una estructura que hay que formar de tal manera que podamos dar esa experiencia a nuestros usuarios y que sea agradable y que se puedan dedicar a lo que realmente se quieren dedicar. La gente quiere, los usuarios queremos realmente vivir esa experiencia. ¿Okay? Eso te diría yo acerca de la estandarización. Claro, digo, aquí y lo hemos platicado muchas veces,
hay áreas de oportunidad siempre en la coordinación entre actores de la cadena logística, pero muchas veces un factor importante en esos eslabones pues es el papel de la autoridad. Escuchar y entender estas realidades que se viven con los actores, pues enriquecería mucho. Acá los invitamos, luego ocurre que hay muchas cosas importantes que hacer o está complicada su agenda, entonces no se dan el tiempo, pero desde luego que a través de los ecos que generamos con nuestro trabajo en los medios, pues buscamos transmitir y hacer llegar esos mensajes que aquí se comunican, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a ver, ahora ya tenemos un primer escenario, dónde estamos parados, más o menos cómo es el entorno en el que opera el puerto de Ensenada, pero hacia adelante, ¿qué es lo que veríamos, lo que desearíamos aspirar, José, desde la perspectiva de una naviera, la más importante a nivel global, ¿sí? ¿Cuál sería la expectativa? Operando en tantos puertos, tienen múltiples experiencias entre lo que es ideal, ¿sí? Y lo que se hace en México, ¿no? En general en los puertos en México, ¿no? Pero en el caso de ustedes, ¿cómo viven esa realidad y qué sería necesario hacer hacia adelante para que también, una vez que venga un proceso de recuperación económica de la región y también que se resuelva el tema que tenemos pendiente de la renegociación del TEMEC, pues puede generar todavía un impulso más a ese crecimiento económico y generar mayor demanda, ¿no? Claro. No, bueno, para nosotros, como ya apunté, Ensenada es súper importante, funge un poco como un puerto que nos ayuda a aliviar la congestión que vemos en otros puertos, ¿no? Como Manzanillo y Lázaro. Es verdad que nosotros, nuestra industria, nos movemos mucho por dónde está la demanda, ¿no? O sea, cuando la demanda crece, nosotros incrementamos nuestra oferta. Entonces, para nosotros poder seguir, digamos, creciendo en la región, pues evidentemente tiene que haber una demanda que respalde eso, ¿no? En ese aspecto, pues a tu pregunta, lo que nos gustaría ver es una región que nos permita poder incrementar nuestros servicios, que nos permita poder incrementar la capacidad que estamos colocando en el mercado. Creemos que así va a ser, ¿no? Por eso les comentaba al principio que nosotros seguimos apostando por la región, hemos incrementado nuestro equipo, nuestra empresa hermana está invirtiendo también aquí, porque sí creemos que en el futuro esto puede llegar a suceder, ¿no? Creemos que México sigue estando en una posición muy robusta a pesar de toda la coyuntura política que existe actualmente. Creemos que México puede ser uno de esos grandes ganadores de todo lo que está sucediendo. Y evidentemente cuando hablamos de México, pues es inevitable pensar en la región, ¿no? Creo que se comentó también al principio, es una región que ha demostrado mucha resiliencia, es una región que ha demostrado mucha capacidad de seguir creciendo y nosotros creemos que es cuestión de tiempo. También lo dije al inicio, nosotros no estamos aquí para ver qué sucede en los siguientes 2, 5 años, estamos aquí porque confiamos que en los siguientes 10, 20 años esta va a ser una región muy importante, ¿no? Entonces, estamos preparados, estamos esperando que en ver ese, digamos, cambio en la demanda de volúmenes, pero siempre con, digamos, los ojos puestos en la región. También, obviamente, nuestra estrategia de incrementar nuestro equipo comercial aquí es para poder olfatear qué está sucediendo. Nuestra participación en este tipo de foros es para poder estar más cerca del mercado y saber qué sucede y, como dije, pues estar preparados para ese crecimiento, ¿no? Ya, muchísimas gracias. Sí, pues ya escuchaste lo que viene y cómo se han mantenido estos clústeres y además la industria tan sofisticada que se ha desarrollado en esta región y que sin duda no promete más que seguir creciendo, esperando los momentos adecuados. La parte política, ya lo comentabas, pues es estratégica para resolver y destrabar muchas cosas que pueden venir hacia adelante, ¿no? Cuautli, en la parte de ustedes, ¿sí? Ya nos anunciaba Fidel que ahí viene la dársena de Ciaboga ampliada, los proyectos que han hecho ustedes internamente, ya nos presumías también la parte del involucramiento del machine learning, la inteligencia artificial, etcétera, ¿sí?
En sus proyecciones, ¿qué ven hacia adelante? ¿Cómo, hicieron malabares en el 2023 para, con una infraestructura que todavía no era de la dimensión actual, poder manejar casi 500,000 contenedores, ¿sí? Una vez si este año se destraba el TEMEC, pues igual podemos recuperar esa senda de crecimiento para la región y ustedes, entiendo, están preparados para eso, ¿no? Sí, indudablemente nosotros creemos y apostamos en el puerto de Ensenada. La historia de nosotros, desde nuestra llegada, comentabas estos temas anecdotarios de cuando empezó, era una terminal, bueno, era un terreno donde no había equipo, no había grúas, no había prácticamente nada. La historia de nosotros ha sido ascendente todo el tiempo y no vemos que vaya a cambiar. Al contrario, creemos que tenemos mucha tela donde cortar todavía. Siempre hemos tenido la visión de que el mercado es grande, de que tenemos que tener la capacidad de ser más atractivos para muchos clientes que todavía usan Long Beach, que todavía usan los puertos americanos y para los cuales pensamos que nosotros podemos ser una mejor opción, pero tenemos que demostrarlo. Tenemos que hacer esfuerzos para eso y estamos preparados, como bien dices, pero también ocupados. Tenemos unas estrategias internas, hemos hecho un buen scouting, tratamos de identificar esas cargas que todavía no llegan con nosotros, pero que de manera natural deberían llegar con nosotros, ¿qué nos falta hacer? Estamos trabajando en eso, pero las expectativas son interesantes. ¿Tenemos la capacidad de infraestructura? Sí. ¿Tenemos capacidad para crecer siendo más eficientes? Sí. Ahora tenemos que ser estratégicos para que el que todavía no llega a nuestra terminal, encontrar los porqués y irlos solventando. Claro, tú lo decías muy bien en tu anterior participación. El tema es de qué manera podemos hacer las cosas más eficientes, porque entonces esa infraestructura que hoy se tiene se puede multiplicar en capacidad si hacemos el proceso más ágil, ¿no? Más expedito para todos y ganamos en competitividad y todos beneficiados, ¿no? ¿Sí? Bien, Fidel, y pues ese es todo un tema. Sabemos, el año pasado tuvimos acá al almirante y nos habló de múltiples posibilidades. Había también un proyecto de inversión en infraestructura muy ambicioso que se había anunciado desde la Federación. Semanas atrás que platiqué con él, me dijo que pues, ya no se logró por temas de recursos presupuestales, desafortunadamente, y así son cuando se trata de presupuestos públicos, pues así es la historia, desafortunadamente, ¿no? Pero dentro de lo posible, ¿sí? Aparte de esta ampliación de Ciaboga y demás, para la infraestructura de conectividad en el transporte terrestre, ¿tenemos algunas alternativas? ¿Algo se está haciendo? ¿Están dialogando ustedes con la autoridad en materia de los procesos aduaneros para ver de qué manera también pueden abonar y multiplicar la capacidad de la propia infraestructura con que ya contamos? Sí, definitivamente sí. Como ya lo dije, el tema de los recursos, y bien lo confirmaste, está limitado obviamente en el gobierno federal. Este proyecto de dragado se logró gracias a un fideicomiso de reciente creación, el Fidemar. El Fidemar es un fideicomiso, un órgano colegiado donde entre otros los principales actores son la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Marina. Y ellos cuando se tratan de recursos fiscales pues ven como un todo, en este caso el litoral del Pacífico, ¿no? Entonces, afortunadamente el tema del dragado se pudo llevar a cabo gracias a la bolsa de este Fidemar. Es el primer proyecto que nos autorizaron y que se puso en marcha y es por eso que estamos próximos, como ya lo comenté, a concursarlo y si todo sale conforme lo planeado, para fin de año pues ya tenerlo concretado. Ahora bien, lo que comentas respecto a la parte terrestre, definitivamente sí, traemos igualmente proyectos, seguimos estudiando. El proyecto del que les habló el almirante, como bien te comentó, no se pudo ejecutar, llevar a cabo, pero la verdad, y es de dominio público, lo seguimos estudiando.
Esa es una parte que podemos hacer nosotros con nuestros recursos propios. Comentaste también el modelo de negocio que surgió en los 90 con las entonces APIs, y ahora las asiponas son generadoras, son empresas generadoras de recursos, funcionamos principalmente en recursos propios. Ya para los proyectos grandes como este tipo, pues sí dependemos, ¿no?, en este caso como fideicomisos. Y bien, con los recursos propios, pues estamos estudiando tanto la parte marítima, en la propia Ensenada, en el Sausal, y también en la parte terrestre. Terrestre estamos, desde que se logró que la Secretaría de Marina estuviera a cargo, en este caso también de las aduanas marítimas y de las capitanías, pues ya ahorita estamos como uno solo, ¿no? Como ya se ha dicho en otros foros, en otros medios, ahora sí que no hay pretextos, tenemos que dar los resultados, tenemos que demostrar esa coordinación. Y aparte de la coordinación o la comunicación constante con esas entidades que definitivamente directamente afectan positiva y negativamente con la operación, también tenemos mesas en el exterior. Para el tema logístico exclusivamente, el año pasado firmamos un acuerdo de entendimiento con el municipio y también con un proyecto que se está desarrollando en la región, que han oído hablar, el de Jatay, un puerto seco, que está próximo, se está planeando igualmente con iniciativa privada. En lo personal lo veo como una opción que va a ser viable para el tema que no se pudo ahorita concretar en la parte marítima a cargo de la entidad, y estamos nosotros en un convenio ahorita con ellos, donde principalmente con ellos actores estamos proviendo de información, básicamente dándoles a conocer el entorno actual, entorno futuro que saben los actores más que nada, y obviamente con la intención de que esté lo mejor proyectado, ¿no? Ni de más ni de menos, precisamente planeado a lo que viene a futuro para la región. Entonces yo siento que esa es una de las principales estrategias, y me consta porque formo parte ahí de la interacción que hay con estos entes externos para lograr la parte logística o para tener alguna opción terrestre fuera del puerto, fuera del dominio, lo que es el recinto portuario, en lo que obviamente tenemos área de influencia nosotros, ¿no? ¿Por dónde está ubicado esta instalación que mencionó? Jatay está entre 20, 25 kilómetros del puerto, digo, los que conocemos la parte terrestre, prácticamente a la altura de Bajamar, entre Bajamar, que es la carretera de cuota de paga, hay una alterna por las montañas, que es la carretera libre. Digo, entre esas dos rangos, ahí se encuentra, por decir algo, el centro Jatay. Son 1000 hectáreas que van a desarrollar, no exclusivamente como puerto seco, como una ciudad industrial de algún tipo. Y ahí va una parte muy importante, un nicho que traen ahí para puerto seco. Ya. Y ahí es donde estamos ahí sentados con ellos. Ya, pues esperemos que funcione y que también aligere un poco, porque el impacto, sobre todo en las mañanas, me ha tocado luego sufrirlo, cuando ando por acá, que está la fila de acceso a los camiones que prácticamente ocupan un carril de la vialidad urbana, y ese proceso, pues también luego somos muy creativos en México, inventamos otros procesos y me contaban, digo, no sé si esto siga, pero hasta los contenedores vacíos en el acceso al puerto se estaban revisando, ¿no? Entonces, pues eso hacía todavía más tortuoso y exportaba el problema también a la zona urbana, ¿no? Y desde la perspectiva de ustedes, Israel, que sabemos que ha sido muy vocal en la Cámara, en la Canacar en su momento, y estabas en todos los frentes de batalla, ¿cómo han podido desde el órgano gremial coordinar acciones con el municipio, con autoridades, para buscar hacer soluciones operativas? Entre tanto llegan los nuevos proyectos de infraestructura, o se adecúa toda la infraestructura vial para evitar ese tipo de conflictos. Sí, sin duda, el hacer el lobby con los distintos órganos de gobierno que permitan que el autotransporte fluya de manera ágil es uno de los grandes retos que siempre contamos. Sobre todo cuando tenemos un relevo
político de gobierno, cuando ya creíamos que lo teníamos bien coordinado, hay cambios de actores, hay cambio de cabezas, de departamentos o de secretarías, y hay que volver a empezar a explicar nuevamente la necesidad. Lo mencionabas muy bien ahorita en el apunte que hiciste sobre el tema del acceso a Ensenada. Por ponerte un ejemplo simple, aduana necesita dentro de Acipona hacer sus controles de seguridad y demás, lo mismo que la aduana de Tijuana y Mexicali. Sin embargo, el efecto que vemos hacia afuera, tratando de cumplir con esta regla en aras de la seguridad nacional, tiene un impacto hacia afuera que complica la operación. Entonces, nuestro trabajo dentro de Canacar lo hice mucho durante el tiempo que estuve como vicepresidente en la región, y hoy en día el presidente nacional está muy activo también, haciendo muchas reuniones con distintos funcionarios del orden federal para buscar de qué manera agilizarlo. Sin embargo, a veces en lo local es donde se nos complica, porque cada uno tiene sus propias prioridades. Sin embargo, vemos el efecto hacia afuera, y nuestra preocupación es tanto lo que comentaba Francisco hace rato de la expectativa que el cliente tiene de la entrega de un producto que viene desde Medio Oriente hacia un puerto, y en la última milla se complique, y ahí es donde tenemos que seguir haciendo gestión tanto con los distintos órganos o agencias de gobierno estatal y federal para poder quitar esos inhibidores. Ensenada está creciendo, yo creo que al mismo ritmo que, tal vez no al mismo ritmo de Tijuana, pero está creciendo de manera importante, y esto está rebasando la capacidad que tiene en cuanto a esta infraestructura deseada que quisiéramos tener a corto plazo, y que lo visualizamos con proyectos que de repente se plantean, no se aterrizan, y esto pues va a traer un impacto en el crecimiento. Sin duda creo que Ensenada es una apuesta en la región para un crecimiento futuro, y aun cuando vemos el ruido político de todo lo que está sucediendo, creemos y apostamos de que esta región seguirá siendo una región clave para el país. El tener a California de vecino, el ver la dinámica que, aun cuando vemos números y estadísticas a la baja, el movimiento de carga en este año particular se sostiene, y notamos una dinámica un poquito mayor acelerada con una tendencia a la alta. Esto sin duda nos obliga a que quienes tienen un puesto de representación en todos los órganos, porque ojo, no solamente es una responsabilidad del autotransporte gestionar la eficiencia, sino de todos los grupos o los organismos empresariales, particularmente de aquellos que representan el sector económico. Así que nuestra función sigue y seguirá siendo el que la autoridad municipal, estatal y federal entienda la importancia que tiene la entrega de los productos en tiempo para que la industria, siga apostándole a esta región. Claro, porque hay un beneficio también para el municipio. Digo, hay una afectación, sí, es muy visible, pero también desde luego existe un beneficio importante para las actividades económicas del municipio, ¿no? Y en ese sentido, Francisco, tú, digo, estás lleno de historias, historias a través de muchos años que has vivido, los diferentes cambios de autoridad en el gobierno, y también has sufrido muchas experiencias que obviamente repercuten hacia tu cliente, y mucha frustración a veces de no ser comprendido sobre la importancia que tiene agilizar los procesos logísticos, que eso incide en la competitividad del país y desestimula muchas veces inversiones, ¿no? ante los obstáculos que a veces se ponen absurdos en alguna operación, ¿no? Y eso muchas veces pues hasta son importaciones pues ya repetidas, ¿no? Ha pasado por años ahí, nunca ha habido un problema, y de repente, oye, pues ese contenedor se detiene porque hay que revisarlo, y se puede pasar ahí y venir el juicio de los siglos y no pasa nada, ¿no? O sea, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia y qué desearías que pudiera ocurrir hacia adelante en el puerto de San Juan? Gracias, Ociel. Yo veo tres cosas. A nivel macro, de alguna manera, infraestructura. Infraestructura en el crecimiento, yo estoy de acuerdo con Israel, ¿verdad? Israel. Sí. Ensenada está creciendo, y Ensenada es una realidad que va a crecer. No es una ilusión. Ya deberíamos estar trabajando en una infraestructura para el futuro, para los próximos 20 años. Ensenada se queda.
a los alrededores tal vez podríamos mover ciertos patios o entes, pero se mueven a los alrededores. Ensenada sigue. Entonces, crear una infraestructura eficaz sería una excelente opción para poder trabajar a futuro con clientes, con proyectos, con temas de inversión que nos van a reducir tiempos y costos y vamos a ser competitivos en la región. Eso a nivel macro. Es un proceso que viene de 10, 15, 20 años. A nivel un poquito más local, estábamos hablando de los cambios que vienen a nivel gubernamental, nos cambian los temas de aduanas, los actores, los coordinadores, y eso está bien, podemos los usuarios trabajar con ello. Sin embargo, se vienen con ciertas ideas que a veces no aplican con la región, que aplicaban a lo mejor para otro puerto, pero no aplica para esta región. En esta región muy particular, estamos hablando de industria IMEX, temas de just in time, lo decía hace rato, la aeroespacial, la médica, estamos hablando con clientes muy específicos. Entonces, sí estar abiertos a esa posibilidad en cuestión de autoridades que puedan adaptarse a las circunstancias que tienen los usuarios en esta localidad. Hablamos de esas historias que platicas, pues hay historias de éxito y hay historias de terror, ¿no? Esas historias de terror son las que a veces hacen ruido y dices tú, bueno, esta operación o el flujo de esta operación se puede agilizar de una manera simple, simplemente sentándonos a ver cuáles son las necesidades de estos usuarios. Te pongo un ejemplo. A veces los usuarios siempre han estado dispuestos a participar. Hace algunos años había un tema de revisión y seguridad nacional en el puerto de Ensenada, donde se pusieron un poquito más estrictos en las revisiones. Y estábamos hablando de los amarillos o de las revisiones estas que creo que tú conoces. Entonces, decían los usuarios, tengo yo productos perecederos ahí, necesito sacar mis productos, no lo puedes catalogar como un producto seco. O tenemos convenios o tenemos acuerdos o estamos en alguna línea de despacho rápido, entonces yo cumplo con mi producto cumple con ciertas características que no se adapta a lo que tú quieres hacer en revisión. Sin embargo, estamos dispuestos a cumplir con las regulaciones. ¿Cuáles son estas? Ayúdame tú a entender qué necesitas. Si ese es un tema de seguridad nacional o un tema que es importante para ti, ¿cómo te ayudo? ¿Con qué documentación te ayudo para que tú puedas ayudarme a mí? Entonces son cosas que vuelvo a la parte raíz donde es coordinación, que nos hablemos, que nos escuchen acerca de las necesidades que tenemos. Esto, y a nivel ya más interno, hablaba de macro, a nivel municipal interno, yo creo que las autoridades en el caso de Acipona, también en los proveedores o prestadores de servicios como EIT, hay mucha apertura. Siempre lo voy a decir, sí la hay, sí hay apertura a los usuarios, pero necesitamos coordinarnos más. Creo que si te coordinas, si explicas, si ves alternativas, puedes llegar a conclusiones que te van a beneficiar a hacer más óptimo tu servicio, y los usuarios van a estar tranquilos de que sus mercancías van a salir en tiempo y forma. Escucharlos. Claro. Escuchar las problemáticas y vemos que están los elementos, o sea, los elementos están ahí, los tenemos, sí están. Sí, pues hay información, Pero, hay mucha data. Sí, pero no podemos, la rapidez de los servicios que ocupan nuestros clientes, no podemos revisar caso por caso. Tenemos que estandarizar ciertas cosas, tenemos que llevar a procesos más específicos y no ver caso por caso, porque eso nos va a llevar un tiempo que no tenemos. Claro. Entonces, pero definitivamente me iría por esos tres: infraestructura, vinculación con las autoridades para cumplir con los requisitos y la apertura, y definitivamente la vinculación y especificación de casos muy concretos, ¿no? Sí, entendernos todas las partes y colaborar para que cada quien haga el papel que le corresponde, cumpla con su trabajo
de manera coordinada y colaborativa, ¿no? Porque un evento como los que luego han sufrido, pues obviamente impacta la cadena logística hacia atrás y hacia adelante, ¿no? O sea, un contenedor que está ahí estacionado, que la naviera viene y no se lo puede llevar, y hay una afectación logística que va generando costos y que se multiplican como una bola de nieve, ¿no? Bien, continuamos, José, contigo. ¿Y cuáles identificas desde MSC como las áreas de oportunidad para el puerto, ¿sí?, hacia adelante? ¿Cómo verías tú o les encantaría a la naviera que el puerto estuviera en unos 5 años, ¿sí?, y que eso les permitiera todavía pues, ser más productivos, más competitivos en la operación del puerto acá? Bueno, yo diría, yo no sé si es un tema de puerto, más bien yo creo que, y me voy a unir mucho al mensaje que ha estado enviando Francisco, creo que para que todos podamos crecer es muy importante el estar mejor conectados, ¿no? Yo no veo un tema puntual en el puerto donde que nos esté limitando el crecimiento, más bien yo creo que el punto clave o medular aquí es que para tener un cliente contento es importante que todos nosotros nos comuniquemos de manera correcta, ¿no? De nada sirve que yo, que soy, digamos, el primer eslabón de esa cadena, haga bien el trabajo si luego en el puerto se detiene, o viceversa, ¿no? Que el puerto haga bien su trabajo si yo llegué tarde o no estoy ejecutando un servicio regular, ¿no? Y así sucesivamente, o sea, todos somos parte o eslabón de esa cadena tan importante. Y en la medida en la que cada uno de nosotros nos comuniquemos mejor y ofrezcamos un mejor servicio, el beneficiado final, que es el cliente al que realmente todos nosotros estamos queriendo atender y atender de una buena manera, va a tener una mejor experiencia, ¿no? Y eso nos va a permitir robustecer el servicio en el puerto de Ensenada. Entonces, más allá de qué esperaríamos nosotros del puerto, yo creo que nuestra expectativa va más allá y es buscar estos puntos de colaboración donde todos los que estamos interactuando en el servicio logístico podamos mejorar nuestro servicio, y además aquí no solo nosotros como iniciativa privada, sino también las autoridades, pues evidentemente todas tenemos que enfocarnos en generar un mejor servicio a los clientes y que permite evidentemente eso traducirse en un desarrollo económico, ¿no? Cuando toda esta cadena no funciona en la manera en la que tiene que funcionar, esto evidentemente está frenando el desarrollo, ¿no? No solo de la región, sino del país en general. Entonces, nuestra expectativa va mucho más orientada en eso, a tu pregunta, Ociel, y es cómo podemos colaborar mucho mejor todos los stakeholders de esta cadena para mejorar el servicio que estamos dando, ¿no? Claro, crear todo un círculo virtuoso. Exacto. A favor de la competitividad regional, nacional, y eso pues, hará más competitiva a la zona y vendrán nuevas inversiones atraídas por esas buenas experiencias. Exacto. Que puedan contar a sus corporativos, las empresas que ya hoy están enclavadas acá, ¿no? ¿Sí? Bueno, contigo, Cuautli, ¿tú ves que la terminal pueda tener, siendo una parte importante en la conectividad con el mercado de Asia o América del Sur, que ya nos decía José Cobo al principio, qué tanto indirectamente pueda verse beneficiada la terminal con una renegociación positiva del TEMEC? ¿Qué tanta influencia tiene este comercio hacia el norte en la operación en el puerto? No sé si me lo puedas… Bueno, indudablemente ese es un tema muy sensible, siendo esta una zona de industria manufacturera. Entonces, este tema de sociopolítico, económico, que es la revisión del TEMEC, es muy sensible. Somos positivos, creemos que si bien hubo un shakedown muy fuerte con el inicio de las tarifas, creo que de manera natural el comercio entre nuestro vecino del norte y México es mucho más importante que a veces intereses políticos momentáneos. Definitivamente el mercado se puso muy nervioso, las tarifas, si bien no se aplicaron de manera tan agresiva como se decía, pusieron muy nervioso el mercado y eso impacta. Los que nos dedicamos a esto sabemos que eso es así. Es muy fácil perder la confianza y muy difícil volverla a tener.
y eso lo vimos. Sin embargo, creemos que estas negociaciones tienen que llegar a buen término. Hay muchísimos intereses de ambas partes, es un beneficio mutuo, no unilateral, y de esa manera creemos que esto va a ir bien. Sin embargo, tenemos que estar preparados. Se decía en este panel, y coincido totalmente, que tenemos que tener mucha más comunicación. Falta un actor importante en esta mesa, todos sabemos quién es, para que también se sume y fluya, ¿no? Y no puede haber cuellos de botella cuando hay inversiones tan fuertes, cuando hay las ganas, el mercado. Somos una zona muy atractiva, el mercado está allí, desde la línea naviera hasta el transportista, todos los que estamos en esa cadena, sabemos que aquí hay negocio. Tenemos que preocuparnos porque ese negocio sea negocio y no ponerle muchas llavecitas, muchos cuellos de botella. Y hay herramientas tecnológicas que lo ayudan, está el blockchain, hay mucha modernidad que nos debería quitar el papel, nos debería quitar esa extra revisión, nos debería hacer fluir los procesos. Yo veo más bien ese reto, creo que debemos estar preparados, somos positivos y optimistas en que estas renegociaciones del TEMEC van a caer al final de cuentas, nadie puede atentar contra su negocio, ¿no? Entonces, nuestros vecinos y nosotros tenemos que ponernos de acuerdo y al final se va a poner de acuerdo. La gran pregunta es que estemos listos para eso y que cuando se dé la oportunidad no seamos nosotros mismos los que no la aprovechemos. Eso es mi comentario. Claro, sí. En la perspectiva de ustedes, Fidel, presionaría a la infraestructura y obviamente a eso quizás aceleraría que ya fluyeran recursos de la Federación si una vez que renegociado el TEMEC pueda impulsar la economía de esta región y derivar pues mayores demanda hacia el puerto, ¿no? Sí. Sin embargo, digo, como lo he venido comentando, nosotros, al igual que todos los puertos, nos regimos a través de un programa maestro. El programa maestro es donde tenemos ya vistos, planeados los futuros proyectos, ¿no? El actual que tenemos es 2023-2028. Digo, adicional al proyecto que les platiqué que está en marcha ahorita, el proyecto de dragado, que ya es una obra. Tenemos otros también que la verdad están en marcha y están próximamente a ser públicos y que definitivamente le abonan a todo este tema, ¿no? Dentro de ellos, sin necesidad de esperar, digo, lo que pase con las negociaciones que bien comentas de TEMEC, ya tenemos nosotros vistos proyectos para este año. Uno es una licitación de una instalación de usos múltiples, que no es que otra cosa que un recinto fiscalizado. Digo, actualmente en el puerto hay dos, el número 27 operado por EIT y el 78, uno que es operado directamente por nosotros. ¿Y en qué consiste esta licitación? Vamos a soltar la operación de este recinto fiscalizado para que un particular lo opere. Y obviamente busque con inversión privada, pues cumplir, no es que no lo cumplamos, pero tienen mayores alcances, lo sabemos, la inversión privada de cumplir con las expectativas, de actuar más rápido con lo que está pasando en el entorno global. Entonces, esa es una apuesta que estamos poniendo sobre la mesa debido a las limitaciones actuales del puerto de Ensenada, donde no podemos crear nuevas instalaciones, desarrollar nuevas áreas. Definitivamente apostamos porque este proyecto de recinto fiscalizado pudiera ayudar en ese tema, ¿no? De estar a la par, digo, por así decirlo, con un proyecto, con una operación tal cual como tiene Hutchinson. En este caso es un recinto fiscalizado para carga general exclusivamente, sí. Graneles minerales. Se maneja también la opción, tenemos un área de uso público que no está fiscalizada, entonces el tema del cabotaje también, digo, que no se ha desarrollado actualmente como quisiéramos muchos. En la perspectiva mía, pues carga, a pesar de que el puerto recibe carga de cabotaje, no recibe carga comercial, o sea, prácticamente contenedores o carga rodante, ¿no? Que pudiera
aminorar o el tema de las carreteras que tiene el sector autotransporte, trasladarlo hacia el sector marítimo. Digo, de eso se trata ese proyecto, ¿no? Entonces creemos que sí le abona a no esperarnos qué pasa en el entorno global, sino esa es una realidad, digo, para este año. De igual manera también tenemos el proyecto de una nueva terminal de cruceros, ya lo comentó antes, como dijo Miguel Ángel. Hay un proyecto de una nueva terminal de cruceros, donde obviamente aquí ya entra un jugador, obviamente ya a nivel internacional, un operador, digo, es la idea. También esto ya está en el programa maestro, lo estamos conceptualizando, elaborando bases. Digo, eso traería también otra dinámica definitivamente al interior del puerto. Claro. Tenemos también la creación de una nueva marina turística de gran nivel. Digo, sabemos ese tema también impacta en la economía del puerto, en la economía global. Actualmente el puerto cuenta con marinas especializadas, una precisamente la maneja SB dentro de la instalación de cruceros, pero estamos hablando de una nueva para recibir Muchas embarcaciones. gracias, Fidel. Sí, muchas gracias. Ok. Ahí vamos a quedar, ya el reloj ya está sé. quitándonos el tiempo, y no quisiera dejar sin el uso de la voz finalmente a Israel y a Francisco. En la perspectiva de ustedes, los transportistas, Israel, ¿estamos preparados para una renegociación positiva del TEMEC con nuestros vecinos? Sin duda, yo creo que tenemos que dejar muy claro que estamos viviendo un reacomodo en toda la logística en su contexto. Los transportistas hoy tenemos que tener una visión a largo plazo. Tenemos factores súper importantes enfrente, como lo es la sustentabilidad, que es un tema que no hemos hablado mucho, pero que sin duda está en la agenda de la Presidenta de la República y está en la agenda de California, que es nuestro vecino del norte. La inteligencia artificial, hoy en día hablamos de que en México posiblemente estemos muy lejos de ver camiones autónomos, pero California ya está operando con camiones autónomos, al igual que Texas. La verdad es que el futuro nos va a alcanzar muy pronto. Tenemos que tener una visión de largo alcance para entender que lo que estamos viviendo hoy está cambiando, está evolucionando de manera rápida, y que si no tenemos esa visión de futuro, nos vamos a ir quedando atrás. Muchas empresas pueden ir quedando en el camino si no entendemos lo que decía Francisco, es muy cierto. Tenemos que trabajar todos los actores, debe de estar la autoridad abierta a escuchar a los usuarios, a los transportistas, a todos los actores que participamos en la cadena, pero también integrar los demás actores, y por supuesto que el transporte de carga tenemos que estar buscando ya hoy no nada más dentro de la logística el precio más barato, sino la empresa más confiable. No solamente buscar bajar el costo a través de quién es el más barato, sino quién es el que más cumple. El cumplimiento se vuelve clave. Sí. Muchas gracias, Israel. Y Francisco, ¿con qué cerrarías en el tema del TEMEC? ¿Cuál es la expectativa para ustedes como operadores logísticos y pues en representación de los clientes? Bueno, como usuarios yo te podría decir que como todo este tipo de situaciones hay incertidumbre. Eso de repente te frena a hacer ciertas inversiones, no sabes qué va a pasar, son cosas que no están en tus manos, y siempre puedes estar a la expectativa de si avanzas, te mantienes, bueno, podría decir que nosotros los baja californianos no tiramos la toalla, ¿no? Ni tampoco los mexicanos, pero sí nos detenerte a ver qué va a pasar, ¿no? Sobre todo cuando no está en tu control. Sin embargo, si hay algo hemos visto en esta zona, siempre es que salimos adelante. Yo pienso igual que los actores aquí, estamos preparados, estamos viendo lo que sigue como algo positivo, que se va a resolver. A lo mejor no es con las condiciones exactas que todos quisiéramos, sin embargo, vamos a podernos adaptar a lo que venga. Considero que todos los actores vamos por lo mismo, crecer, sustentabilidad, avanzar. Entonces, en ese tenor, creo que vamos a poder hacer algo bueno. Los usuarios vamos a seguir, tenemos que ser fuertes, resilientes. Lo decían hace rato, ¿no? Sí, me gusta esa filosofía. Ahora sí que no hay mal que dure 100 años. Queremos más certidumbre, aunque sea tantita, ¿no? En algunos espacios ya es ganancia. Entonces esperemos que hacia adelante, en las semanas siguientes, pues empecemos a tener un poquito más de claridad, de certezas en algunos rubros, ¿sí?
Y bueno, con eso terminamos, pero no quisiera irnos sin antes cederles el uso de la voz.